que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. A veces no responder una llamada puede cambiar nuestra vida por completo. Hay ocasiones donde la frase "nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido" duele tanto que llega a quemar el alma. Se vuelve parte de nosotros hasta el fin de nuestros días. La historia que les contaré en esta ocasión ocurrió hace algunos años, en los 90s, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es el caso de una joven que, como muchas otras personas, había logrado salir adelante a base de esfuerzo. Desde muy pequeña su vida estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien desapareció incluso antes de que ella naciera. Fue su madre quien decidió enfrentar todo sola, quien asumió cada responsabilidad, cada gasto, cada preocupación, sin permitir que a su hija le faltara lo esencial. Durante años, esa mujer hizo lo posible por darle una vida digna. Trabajaba largas jornadas, pero aún así encontraba la manera de estar presente en momentos importantes. No siempre podía darle todo lo que quería, pero sí todo lo que estaba dentro de sus posibilidades. Había detalles pequeños, casi invisibles para cualquiera, pero que para la niña significaban mucho. La forma en que le preparaba la comida, la manera en que la esperaba al regresar de la escuela, la insistencia constante en saber si estaba bien. Era una presencia firme, constante, incondicional. Con el tiempo esa niña creció. Se convirtió en una buena estudiante, destacada, disciplinada. Su esfuerzo la llevó a conseguir una beca para estudiar en el extranjero, algo que cambió por completo el rumbo de su vida. Al principio, la distancia no fue un problema. Las llamadas eran frecuentes, los mensajes constantes. Las videollamadas llenaban en parte el vacío que dejaban los kilómetros. Pero poco a poco, como suele pasar, el ritmo de vida comenzó a imponerse. Las diferencias de horario, las responsabilidades académicas, las nuevas amistades, todo empezó a ocupar más espacio. Las llamadas se volvieron más cortas, los mensajes más esporádicos. Lo que antes era una rutina se convirtió en algo ocasional. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió. Pasando algunos años, al terminar sus estudios, regresó al país. Se instaló en la ciudad, consiguió un buen trabajo y comenzó una vida independiente. Rentó un lugar cercano a su empleo, se adaptó a la dinámica acelerada de la ciudad y poco a poco fue construyendo su propia rutina. En algún momento pensó que ahora, estando más cerca, sería más fácil visitar a su madre, pero la realidad fue distinta. El trabajo, el cansancio, el tráfico, las responsabilidades. Siempre había algo que lo postergara. Las llamadas seguían ahí, pero eran breves. Algunas incluso se quedaban sin respuesta. No porque no quisiera hablar, sino porque siempre parecía haber un mejor momento para hacerlo después. Mientras tanto, su madre seguía igual. Nunca reclamó, nunca exigió. Siempre se mostró tranquila, como si entendiera que su hija estaba ocupada, que tenía cosas importantes que atender. Su presencia, aunque más lejana, seguía siendo la misma. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, esa distancia dejó de notarse como algo extraño y se volvió parte de la normalidad, hasta que llegó aquel 10 de mayo. Ese día, como cada año, la ciudad se llenó de recordatorios, publicaciones, mensajes, celebraciones, personas hablando de sus madres, visitándolas, compartiendo momentos.
Fue en medio de ese ambiente que la joven sintió algo que hacía tiempo no prestaba atención. Una especie de incomodidad, una sensación de deuda pendiente. No lo pensó demasiado. Decidió que ese mismo día iría a verla. Además de la fecha, quizá también se sintió un poco mal porque 4 días atrás no respondió la última llamada que su madre le había hecho. Llegó a casa de su madre ya entrada la noche. Todo estaba en orden, como siempre. No había ruido, no había movimiento. Pero eso tampoco le pareció extraño. Al entrar, notó algo que no esperaba. Había comida servida. No era cualquier cosa. Era un platillo que reconocía perfectamente. Uno que su madre solía preparar desde que era niña. La mesa estaba lista, como si hubiera estado esperándola. La comida aún conservaba el calor suficiente como para pensar que había sido preparada hacía poco. Buscó por la casa, pero no encontró a nadie. Las flores que llevaba para su madre las acomodó en un pequeño sofá que estaba en la sala. Sobre la mesa, junto a los platos, había una nota. Un mensaje breve, sencillo. Indicaba que podía cenar, que no se fuera sin hacerlo, que había tenido que salir por algo importante. La chica no le dio muchas vueltas. Pensó que simplemente no coincidieron. Se sentó, comió. Esperó cerca de media hora en lo que lavaba los trastes que ocupó y como su madre no volvía, se fue. Según ella, la llamaría al día siguiente a primera hora para preguntarle por qué no la había esperado, o al menos por qué no le avisó que iba a salir. Así se habría ahorrado el trayecto e ido directo a su casa. No hubo nada que en ese momento le pareciera fuera de lugar. Todo encajaba dentro de lo posible. Fue hasta el día siguiente cuando todo cambió. En lugar de llamarla, quiso darle una sorpresa, y después de salir del trabajo, tomó un taxi rumbo a casa de su madre. Se bajó unas cuadras antes para comprar un pequeño pastel para comerlo juntas. Ya lo llevaba cuando se encontró con una vecina de su madre, una mujer que la reconoció de inmediato. El saludo fue distinto, más serio, más contenido. Y después de unos segundos llegaron las palabras que no esperaba escuchar. La vecina le dio el pésame. La confusión fue inmediata. No entendía a qué se refería. Fue entonces cuando la vecina le explicó que su madre había fallecido días antes, que había sido el 8 de mayo, que su estado de salud había empeorado repentinamente y que, según sabía, su madre había intentado comunicarse con ella en sus últimos momentos. La joven no reaccionó de inmediato. Fue como si las palabras tardaran en tomar sentido, pero cuando lo hicieron, todo lo demás comenzó a encajar de una forma que no debía ser posible. Recordó la cena, la casa, la llamada, esa última llamada que no quiso contestar. Y entonces entendió. Regresó al lugar ese mismo día, con prisa, con una sensación que ya no podía ignorar, pero al llegar, todo era distinto. La casa ya no se sentía igual, el ambiente era otro. No había señales de que alguien hubiera estado ahí la noche anterior. Todo lucía frío, inmóvil, como si llevara días sin actividad. Eso sí, los platos y trastes que ella lavó antes de irse una noche atrás seguían en donde los había acomodado. Fuera de eso, parecía que la casa hubiera estado abandonada ya por un considerable tiempo. Fue en ese momento cuando la realidad terminó de alcanzarla, cuando comprendió que en más de un sentido había llegado tarde. Dicen que hay despedidas que no se dan en el momento que uno espera, que a veces, incluso cuando ya no hay tiempo, algo encuentra la manera de hacerse presente, pero no siempre es suficiente. Porque hay cosas que por más que regresen, ya no pueden cambiar lo que se dejó pasar. Y hay llamadas
que aunque uno quisiera, nunca vuelven a repetirse. Gracias por llegar al final de este relato. Antes que nada, quiero felicitar a todas las mamás hoy en su día. Es una bendición tenerlas con nosotros en estas fechas. Dime, ¿qué te pareció el relato? Te leo en los comentarios. Te invito a darle like a este video si te ha gustado, que compartas el canal con otras personas porque eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Antes que te vayas, te dejo estas dos opciones que pudieran ser de tu interés. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.